Bueno, queremos saludarles en este precioso día, en este estudio de la palabra de Dios. En esta mañana nos encontramos con el pastor Jesús Rodríguez. Pastor, muy buenos días. Pastor Ángel, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los amigos que están conectados, que ven este programa. Que el Señor pueda bendecirles en esta ocasión. ¿Qué tal, pastor? Se nos dirige en oración para abrir la palabra. Vamos a orar, a pedir la bendición de nuestro Dios. Querido Señor, a esta hora de la mañana queremos aprovechar este momento para conectarnos con tu palabra. Queremos ir al mensaje que tiene para el estudio de esta ocasión. Queremos que por favor coloque en cada uno de nosotros la sabiduría necesaria para ir a tu palabra, extraer de ella un mensaje que toque nuestros corazones y que nos ayude a entender el momento en que estamos viviendo. Gracias por cada amigo que ve este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta mañana, la lección número 5 bajo el título La buena noticia del juicio. Yo quiero decir algo, pastor. Cuando hablamos de juicios de antemano, la palabra juicio se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis. No es un tema extraño en la palabra de Dios hablar de juicio. Pero cuando hablamos de juicio, a veces, mis apreciados amigos, nos imaginamos algo diferente, algo extraño. La escena típica de juicio es la siguiente. Primera premisa. Nos han enseñado, y es bíblico, que Dios lo sabe todo. Dios conoce tu vida y conoce mi vida. Conoce tus acciones y mis acciones. Dios conoce no solo las acciones, Dios conoce las omisiones, o sea, lo que tú y yo dejamos de hacer. Pero un poco más profundo, Dios conoce lo que pensamos, conoce las intenciones del corazón, sopesa los pensamientos. Esa es la primera premisa que de antemano es verdadera, porque una de las características de Dios es que Dios es omnipotente y omnisapiente, todo lo sabe. Pero la segunda premisa, que es la que es negativa, falso, es que nos imaginamos a Dios en el día del juicio sentado en su trono como un Dios malo, como un Dios dispuesto a gozarse con el castigo, con el veredicto final de los impíos. Un Dios que se goza viendo el sufrimiento de los malos. Así que bajo esas dos premisas, el juicio da miedo, da terror. Imaginas en un gran salón, un gran trono, Dios, el Dios vengador que nos han enseñado. Y tú allá en el fondo del salón, en medio, chiquitico, pequeñito, y acá una gran balanza, pastor. Y en una balanza se coloca, en un lado de la balanza se colocan tus obras malas. Y en otro lado de la balanza se colocan tus obras buenas. Así que si pesan más tus obras malas, te vas a quemar al infierno. Y si pesan más tus obras buenas, te vas para el cielo. Esa es la típica escena del juicio. Sin embargo, mis apreciados, durante esta semana nos vamos a dar cuenta que esa no es la escena del juicio bíblico. Que vamos a tratar con un Dios que aún en medio del juicio muestra su carácter. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios que no se goza con el camino del impío, busca su salvación. Pastor Jesús, ¿cuál es la importancia de este tema? El juicio de Dios. Gracias, Pastor Ángel. Mira que lo interesante es que la escena del juicio, por lo menos en el libro Apocalipsis, está unida al concepto del Evangelio eterno que hemos venido estudiando durante estos días. Que Evangelio eterno y juicio tienen conexiones. Más, ustedes van a Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. El versículo 6 anuncia el Evangelio eterno, que llega a todas las naciones, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero inmediatamente dice, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, ¿por qué o qué conexión hay entre el juicio de Dios y el Evangelio eterno? ¿Cómo están conectados realmente? Bueno, yo diría tres cosas esta mañana. Primero, la conexión que existe entre el Evangelio eterno y el juicio de Dios radica en tres conceptos. Primero, el Evangelio eterno es la muestra que Dios tiene o el desafío que Dios tiene de alcanzar a otros a través del plan de salvación. Pero el juicio es la manera como Dios certifica quienes aceptaron ese plan.
La segunda razón, el plan de salvación es la expectativa de todo un mundo, de todo el universo, de los mundos no caídos. Todos están a la expectativa de ver qué sucede con el plan de salvación. Jesús murió en la cruz de Calvario, vino a esta tierra, sí vivió como un ser humano, pero ¿qué va a pasar con esto? Todo el universo está a la expectativa. Entonces, el Evangelio es el instrumento que Dios tiene para mostrar al universo entero que su plan de salvación tuvo significado. Pero el juicio es lo que define al universo, a los mundos no caídos, que Dios es justo al garantizarme a mí salvación o al rechazar a otro que no sería salvo. Y la tercera razón por la cual el juicio de Dios y el Evangelio eterno están juntos es porque Satanás debe ser desenmascarado. El verdadero carácter de Satanás es desenmascarado a través del plan de salvación. Es decir, el Evangelio eterno muestra cuál es el verdadero carácter de Satanás. Y, sin duda alguna, la manera de demostrar que Dios es justo y que Satanás nunca tuvo la razón, aunque acusó a Dios de ser un Dios injusto, es a través del juicio. Por esa razón, el juicio y el Evangelio eterno siempre irán de la mano. Pero, Pastor Ángel, permítame, pregunto tal vez en esta ocasión, pero ¿cómo es posible que Dios sea un Dios justo, pero también sea un Dios misericordioso? Porque la Biblia presenta a un Dios justo, pero también un Dios misericordioso. ¿Cómo unimos esos dos conceptos? Tal vez cuando hablamos de misericordia, hablamos de juicio, parecieran dos palabras antónimas, o pareciera que hubiera una dicotomía, pero no es así. Y lo podemos encontrar en un versículo muy conocido. Es Romanos capítulo 6, versículo 23. La palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte. La acción de la ley, el quebrantamiento de la ley. Pero por el otro lado, la dádiva de Dios o la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Permítame te explico esto, mi apreciado hermano y amigo. En la cruz del Calvario lo puedes ver más claro y tangible. La palabra de Dios habla de las consecuencias del pecado, del resultado del pecado, de la acción del juicio con respecto a los hombres pecadores. La paga del pecado es muerte. El pecado es transgresión de la ley. Así que, por ende, los hombres hemos pecado, hemos faltado, debemos morir. Ahí estaba Jesús en la cruz del Calvario muriendo por los pecados del mundo, pastor. Pero en ese mismo acto donde Jesús moría, como un acto de juicio, como un acto de ejecución de esa ley, esa paga, también estaba la reconciliación, estaba la gracia de Dios. Porque no moría por los pecados de Él, moría por los pecados de la humanidad. Así que en esa escena podemos contemplar la misericordia de Dios para con la humanidad, pero el juicio de Dios, el cumplimiento del juicio de Dios. Ahora, tal vez alguien puede pensar en esta mañana, pastor, que como Cristo murió por nosotros, pagó nuestra deuda, nosotros podemos vivir una vida, podríamos decir, en pecado abierto, o una vida despreocupada. Yo quiero decirles que no, mi apreciado amigo y hermano. Inevitablemente, cuando entiendes el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario, cuando comprendes el peso, el precio que pagó el cielo para tu salvación y para la mía, de forma natural, de forma inherente, de forma, podríamos decir, interna, la obediencia se hace una práctica de cada día. No porque tengamos miedo al juicio, pastor, ni porque deseemos la salvación, sino porque hemos sido salvos y comprendemos lo que el cielo pagó por nosotros. Ahora, pastor, realmente cuando hablamos de juicio, por lo regular siempre vienen a nuestra mente dos libros, en especial el libro de Daniel
y el libro de Apocalipsis. Estos libros parecieran ser complementarios. Cuéntenos acerca de esos dos conceptos de juicio, el de Daniel y el de Apocalipsis. Oh, pastor, sin duda alguna, mira, el libro de Daniel es un libro que muestra el juicio de Dios. Dice quién es Dios, muestra el trono de Dios, la forma como se va a ejecutar el juicio. Por lo tanto, Daniel anuncia el juicio de Dios. Pero Apocalipsis lo que hace es confirmar y anunciar que la hora del juicio ha llegado. Mira, solo para que ustedes le den un vistazo. El libro de Daniel, el capítulo 7, tiene una conexión directa con Apocalipsis 13 y 14. Daniel 7 presenta 4 grandes bestias que proféticamente representan a Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Pero finaliza con una Roma que estará dividida en 10 partes. Una de esas se levantará un cuerno pequeño que empezará a hacer daño al pueblo de Dios. Así cierra Daniel 7, 25 en adelante. Pero pareciera que ahí simplemente termina la escena de un Dios que tiene coordinado las acciones de este planeta, o por lo menos en lo que tiene que ver con los gobiernos. Pero Apocalipsis 13 y 14 hace una conexión directa con Daniel 7. ¿Qué aparece en Apocalipsis 13 y 14? Aparecen entonces ahora 2 bestias que ustedes y yo conocemos, que representan a la Roma papal y al protestantismo. Estas 2 bestias lo único que hacen es conexión con Daniel 7 al demostrar que efectivamente la persecución contra el verdadero pueblo de Dios se empieza a dar a través de las 2 bestias. Pero una vez termina la escena de las 2 bestias, de la marca, la bestia y todo esto que ustedes tal vez han leído en Apocalipsis 13, presenta los 144,000. Y los 144,000 son los que han salido victoriosos de la terrible persecución que ha habido contra el pueblo de Dios del capítulo 13. Inmediatamente está el mensaje de los 3 ángeles para indicar de que estos que forman parte de los salvados aceptaron el mensaje de los 3 ángeles y que estos están ahora vindicados como siervos de Dios, como hijos de Dios, como herederos del cielo, simplemente porque aceptaron el mensaje, el evangelio eterno. Pero una vez termina Apocalipsis 14, la última parte, a partir del versículo 14, muestra la siega de la tierra, es decir, en la parte final del juicio de Dios. Dios termina cegando la tierra, permitiendo que su grano maduro termine entonces formando parte del tesoro de Dios, del granero de Dios. De esa manera, ustedes van a encontrar una conexión directa entre Daniel y Apocalipsis, particularmente en la escena que estamos estudiando esta semana, la escena del juicio. Bueno, pero eso es lo que ocurre en la tierra. ¿Qué ocurre en el cielo? Mientras todos esos sucesos que acabo de mencionar pasan en la tierra, ¿qué está sucediendo en el cielo? Entonces, Daniel, de manera particular, se detiene para demostrar qué está sucediendo en el cielo. Entonces, Daniel muestra cómo en el cielo están puestos unos tronos. Hay un personaje que se sienta en medio de esos tronos, que la Biblia lo identifica como el anciano de días. Ese anciano de días, según es representado por el Padre, en el capítulo número 7 de Daniel, el versículo 9 y 10, por el capítulo versículo 13, 14 del libro de Daniel 7, aparece ahora Jesucristo, que según la Biblia viene para formar parte de la escena del juicio. Este no está sentado, este viene para tomar del que está sentado, poder, dominio y gloria para ejecutar un juicio. Por lo tanto, mientras en la tierra sucede toda una escena de reinos, de gobiernos, de persecución contra el pueblo de Dios, de un pueblo que es seleccionado, que finalmente triunfa sobre el pecado, en el cielo se está llevando a cabo todo un proceso para decir, estos son justos o estos merecen ser salvados. Así que realmente hay una conexión directa, pastor, entre Daniel y Apocalipsis. Pero particularmente encontramos que Daniel concluye diciendo que en los últimos días Dios establecerá su reino y que su reino será un reino eterno. Ese reino eterno, pastor, está representado en el libro de Apocalipsis, el capítulo 4, cuando presenta la escena de
una puerta abierta de un trono. Pastor, ¿qué es lo que realmente quiere decir la Biblia con esa escena del capítulo 4? Es interesante, pastor, que usted nos presenta esa escena de juicio bajo la cosmovisión de Daniel, mostrando que hay una directa conexión con el libro de Apocalipsis. Y tal vez Dios le permite a Daniel en un momento especial ver esa escena, que es para el tiempo del fin. Pero ahora le permite a Juan como que unir el pensamiento. Y Juan ya se detiene en detalles más especiales. Allá en el libro de Apocalipsis capítulo 4 dice que después después del proceso de las 7 iglesias, después del periodo de las 7 iglesias, que van hasta un tiempo profético, el apóstol Juan ve una puerta abierta en el cielo. Y oyó una voz que le dijo: sube, y mira lo que aquí acontece. Y el apóstol Juan tuvo la oportunidad de entrar y mirar lo que estaba aconteciendo. Y yo creo que nosotros en esta mañana también podemos verlo, porque él no solo lo vio, sino que tuvo la bendición de registrárnoslo para nosotros. Para que nos quitemos la imagen de la balanza, pastor, ¿no? y del Dios terrorífico, ¿no? Nos quitemos esa idea. ¿Qué fue lo que vio Juan entonces? Que yo quiero que veamos en esta mañana. Primero, se abren las puertas del cielo. Yo me imagino una gran sala. Y en esa gran sala estaba el trono. Y ahí en el trono estaba el juez. Alrededor del trono habían 24 ancianos. 24 tronos y 24 ancianos. Pero estos ancianos, pastor, tenían una cualidad especial. Estaban vestidos de ropas blancas. Y todos sabemos que en la Biblia las ropas blancas significan la justicia de Cristo. Así que eran personas que habían sido cubiertas por la justicia del Cordero. Ahora, tenían coronas en sus frentes, sus cabezas. Eso significa que las coronas es símbolo de victoria. Habían salido victoriosos de algo y ahora estaban allá en el cielo, listos para el juicio. Esto nos da una paz y una tranquilidad, que en ese juicio las cortes celestiales o las cortes de juicio son personas que fueron redimidas por Cristo y que lograron vencer. Personas que pasaron también por las situaciones que nosotros pasamos. Algunos dicen que estos 24 ancianos, pastor, son los representantes. No sé si usted se alcanza a acordar ahí en el Antiguo Testamento. Dios, en la organización que le hizo al pueblo de Israel, tomó 24, podríamos decir, grupos, y organizó 24 grupos sacerdotales que representaban al pueblo delante de Dios. Dicen que, algunos estudiosos de la Biblia dicen que esos 24 justamente son representantes, esos representantes del pueblo delante de Dios. Otros estudiosos dicen que estos 24 representan a las primicias. Cuando Jesús muere, resucita, asciende al cielo, hay una resurrección especial. Pero independiente si son los representantes de esos 24 grupos sacerdotales del Antiguo Testamento o son las primicias, podemos estar claros en algo, que son personas que de igual manera fueron bañadas por la sangre del Cordero, vivieron en esta tierra, fueron cubiertas por el manto de Jesucristo y ya salieron victoriosas. Así que eso nos da como una paz, nos da como una tranquilidad. Pero lo más interesante es que estos 24 ancianos hicieron algo interesante. Y acá es donde quiero que podamos gozarnos en esta mañana.
Los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y echaron sus coronas delante del trono. No eran coronas que ellos habían adquirido. Eran coronas que habían recibido por gracia, por bondad. Y fueron hasta el trono, colocaron a los pies. Y dijeron: Señor, digno eres tú de recibir gloria y honra, poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, el personal que estaba en ese trono era Jesús. Ellos dijeron: digno eres tú, Jesús. Y eso tiene un significado muy importante en la escena del juicio. ¿Por qué es tan importante que el que estuviera sentado ahí fuera Jesús, pastor, el digno? Muy interesante. Mira, queridos amigos, que esto se hace más interesante en la medida que estudiamos de manera detenida lo que sucede en el cielo. Apocalipsis 4 y 5, como el pastor lo acaba de mencionar, está representado por la escena del juicio que tendría una directa conexión con el juicio que ve Daniel capítulo 7. Sin duda alguna, queridos, el juicio que se desarrolla en el cielo, tal como lo presenta el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, ustedes van a encontrar que en Apocalipsis aparece uno que está sentado sobre el trono, pero ese tiene un libro que está sellado con 7 sellos. Y alguien muy preocupado, es uno de los ancianos, llora porque nadie puede abrir ese libro. Y se pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro? Y entonces se escucha la voz de uno de los ancianos que dice: oye, no llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitar los 7 sellos. Por lo tanto, en la Biblia, el capítulo 5 del libro de Apocalipsis muestra claramente la relación que existe entre el dueño del juicio, que es el Padre, pero la autoridad que ejerce Jesús o que le es otorgada a Jesús para ejecutar el juicio. Vayan conmigo al versículo número 6. En ese momento vino un cordero en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. Este estaba de pie y parecía haber sido inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, que son enviados por toda la tierra. El cordero se acercó al que estaba sentado en el trono y de su mano derecha tomó el libro. Tan pronto como los tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron ante el cordero. Todos llevaban arpas y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Permítame. Miren lo que está pasando aquí. Está el trono, 24 tronos alrededor. Está alguien sentado sobre el trono. Daniel dice que es un anciano de días. Ahora viene el cordero que está de pie y toma de la mano derecha del que está sentado en el trono, es decir, del anciano de días, del Padre, toma el libro que está sellado y una vez toma el libro, según la Biblia, él es el único digno para abrirlo. Entonces los ancianos se postran, alaban y glorifican a Dios porque el Cordero es el único que es digno de abrir el libro. Tal vez aquí ya nos haríamos una pregunta. ¿Por qué el Cordero es el único digno de abrir el libro? ¿Por qué justamente es él y no otro? Entonces el versículo 9 y 10 da la respuesta. Dice: es digno porque fue inmolado. Ya está la primera razón. Fue inmolado. Es decir, el sacrificio de Jesús le garantiza a la raza humana, toda la humanidad entera, que Jesús será nuestro juez. Segundo, el versículo dice: con tu sangre redimiste para Dios toda raza, lengua, pueblo y nación. La sangre de Jesús, su muerte en la cruz de Calvario, su sacrificio, alcanza a cada ser humano y logra que cada persona sea parte del plan de Dios, de su evangelio eterno. Pero finalmente el versículo 12 dice que el Cordero es digno porque fue inmolado, pero es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria, porque Él está sentado en el trono
que al Cordero debe ser dada las alabanzas, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Sabe, queridos amigos? Lo que está anunciando Apocalipsis 5 es que definitivamente Jesús es el único juez verdadero quien ejecutará y llevará a cabo el suceso final, el cierre de este proceso que comenzó, según el libro de Daniel, desde el año 1844. Entonces, pastor, mira qué interesante todo lo que hemos podido compartir en esta ocasión con nuestros amigos. Un Dios que está interesado en que los seres humanos puedan conocer el Evangelio eterno, pero que a la vez tengamos bien claro que ese Evangelio solo podrá ser transparente si existe un juicio. Pastor Ángel, ¿cómo pudiéramos decirle a los amigos que están aquí conectados en este momento? ¿Cómo pudiéramos decirle a ellos que la escena del juicio es un mensaje de esperanza, que puede haber a través de esa escena de juicio también una promesa para nosotros? ¿Cómo podemos considerar eso? Bueno, pastor, tal vez muchas personas estarán ahí tratando de sacudirse después de tanta información, porque inevitablemente 20 o 30 minutos es muy corto para hablar del juicio de Dios. Pero yo sí quisiera decirles 3 cosas a mis amigos que nos ven en este precioso día. Primero, está claro en la Biblia que estamos viviendo los últimos minutos de la historia en la humanidad. Un tiempo decisivo, un tiempo de juicio, un tiempo de tomar decisiones. Así que el primer pensamiento que te quisiera dejar en tu mente, que queda en mi mente, es: vivimos un tiempo especial donde el mundo entero está siendo juzgado, pero no hablando del mundo entero, donde la humanidad está siendo juzgada. Primer pensamiento, no para darnos miedo, no, sino para propender por una vida justa, buena y piadosa. Segundo pensamiento que te quisiera dejar es: no hay por qué temer al juicio, porque la palabra de Dios dice que el que va a juzgar, el juez, es Jesús. Pero interesante, Pastor Jesús, porque quien juzga es Jesús, pero el abogado es Jesús. O sea que en la persona de Jesús tenemos el juez y tenemos el abogado. Ahora, si Jesús es el juez y si Jesús es el abogado, Él fue el que vino a esta tierra, vivió en este mundo, sufrió lo que tú sufres, estuvo en carne propia en este lugar, te entiende, te comprende, conoce tus luchas, tus cuitas, tus problemas. Quien nos va a juzgar no es una persona ajena, es una persona que entiende y comprende los avatares de la vida. Pero también quien te va a representar en ese juicio, quien va a ser tu abogado, es quien murió por ti, es quien te ama, quien te cuida, quien te protege, quien está pendiente de tu vida todos los días. La invitación es que tú puedas ser amigo. Pastor, no queda más que ser amigo del juez y amigo del abogado. Y esta amistad se logra en este relacionamiento, en este estudio de la palabra, en la oración, en tener nuestra mente conectada con el cielo. Cada día se logra ese relacionamiento. Y tercera enseñanza que te quiero compartir. Para finalizar, el juicio busca desenmascarar el verdadero carácter de Satanás y vindicar el carácter de Dios y de sus hijos. Así, mis apreciados, que ha sido maravilloso el estudio de esta semana, mucha información, pero también muchos asuntos prácticos para nuestra vida. Dios te bendiga, Dios te guarde y que sigamos conectados a este programa. Pastor, muchas gracias por acompañarnos
Es un privilegio tenerlo. Pastor acá del Distrito Oriente de Ibagué. Pastor con visión de proyectos, un hombre de misión. ¿Qué tal, pastor? Se nos despide en una oración. Vamos entonces a terminar pidiendo la bendición de nuestro Dios. Querido Señor, a esta hora queremos agradecerte porque a través de las páginas sagradas de tu palabra podemos ver a un Dios bueno, misericordioso, un Dios que está interesado en salvarnos, un Dios que ha colocado al alcance de cada ser humano esa gran cadena de salvación, un eslabón para que nos conectemos a Él con el fin de que podamos ser salvos. Pero también encontramos un Dios que es capaz de ser justo a la vez, un Dios que puede mostrar amor, pero también puede mostrar justicia, un Dios que está interesado en mostrar a la humanidad misericordia, pero que también está interesado en mostrar un Dios que está muy involucrado en los asuntos reales de este mundo para demostrar quién es un verdadero hijo tuyo. Por eso quisiéramos pedirte en este momento que por favor nos ayude a ser amigo tuyo. La forma de poder salir ilesos en este juicio es teniendo una muy buena relación contigo, viviendo cerca de ti, buscándote, imitándote, finalmente siendo verdaderos seguidores. Y el día cuando tú aparezcas en las nubes de los cielos, entonces podamos decir con toda seguridad, ahí viene nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Bendice a cada uno de los amigos aquí, conectados a través de este espacio, que tú les alcance y que hoy la promesa de un Dios bueno y misericordioso, pero también de un Dios justo, pueda alcanzarnos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.